¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos la segunda parte del capítulo sobre el estrés. Si no has escuchado el primer capítulo, te lo recomiendo demasiado. Creo que quedó muy chévere. En cualquier caso, al comienzo de este vamos a hacer un pequeño resumen. Nuevamente, les recordamos que este capítulo lo grabamos en persona con mi mamá en Stuttgart. Fue una experiencia demasiado chévere, pero lastimosamente estaba lloviendo mucho. Entonces, es por si llegan a escuchar un poquito el ruido de fondo para que sepan qué es. En cualquier caso, el capítulo estuvo muy cool. Continuamos con el tema del estrés. Tocamos un tema súper interesante que mi mamá llamó la dieta mental. Ponerle atención y hacer conciencia a lo que consumimos, por ejemplo, las noticias, las redes sociales y todo. Y por otro lado también habló de eliminar las penas. ¿Qué significa penas? Es una abreviación para pensamiento negativo automático. Y explicó los tipos de penas que tenemos y a los que nos enfrentamos en el día a día. Está muy chévere el capítulo, creo que tiene un montón de herramientas muy valiosas. Entonces, no siendo más, bienvenidos. Estamos grabando. Bueno, mami, ¿cómo estás? Sigo contigo. Eso ya me pone demasiado feliz. Ya nuestros días en Stuttgart están terminando. Pero pues ha sido muy chévere, la verdad. De verdad que, ¿cómo se sintió grabar un capítulo? Porque ya este es el segundo que grabamos en persona. ¿Cómo se sintió grabar un capítulo en Es persona? completamente, o sea, nos acerca un montón. O sea, mirarte fijamente a los ojos sí digamos que es una sensación distinta. Claro, pero también es más difícil. Sí, creo que es más difícil. Sí, sentirte tan encima, tan cerquita, me pone un poquito más como nerviosa, pero no, pero es divino, o sea, grabar frente a frente también está divino y Y mi pregunta es, ¿te ha estresado grabar en persona? pues Yo digamos que creo es que sí. distinto, sí. No, sí, Sí, definitivamente. no, es distinto. Tenemos que decir que estamos hablando del estrés y esto genera un poquito de estrés. Entonces vamos a hablar la segunda parte de este tema, ya que en el primer capítulo tocamos qué era el estrés. Aprendimos que el estrés es un mecanismo del cuerpo y del cerebro para sobrevivir, para manejar esas situaciones en las que estamos como en peligro, De muerte. sí que nuestra vida corre peligro, pues así se desarrolló inicialmente. Y hoy en día, cuando ya no nos enfrentamos a estas situaciones en nuestro día a día tan frecuentemente, pues quedan como los residuos de ese mecanismo y se divide en dos. Está el eustrés, que es el buen estrés, el que te aporta, el que te hace tomar acción y el que te Permite mantiene adaptarte. exacto. Y está el distrés, que es el estrés que te causa daño, que te perjudica, que no te aportan absolutamente nada. Entonces es muy importante saber diferenciar de estos dos y saber manejar el uno, así como reconocerlos. Por otro lado, también hablamos sobre la importancia de reconocer pues estas situaciones y Digamos que lo que hicimos es descubrir cómo se camufla el pensamiento cuando no nos damos cuenta. O sea, estos dos capítulos se tratan es como de dar esa manera en que el pensamiento se disfraza para meterse en nuestra cabeza y generarnos mucho más estrés que el que en realidad es. y por eso tocaste tres temas diferentes. Uno era el diálogo interno, otro era el terrorista y otro era la loca de la casa. Cada uno de estos tres se mete en tu cabeza y es una manera en la que este autosaboteador como que te genera distrés que no te aporta, que te perjudica y que te arruina el día si lo quieres poner de una manera fácil. Claro, y aquí se me viene a la mente una frase que se le atribuye a Oscar Wilde que dice, la realidad supera la ficción. Y en lo que podríamos resumir este reconocimiento del pensamiento es que la realidad es mucho más generosa y quizás más bondadosa que tu imaginación, que tu pensamiento. O sea, tú puedes llegar a ser mucho más cruel que la realidad. Claro, yo creo que muchas veces la gente se le pasan mil cosas por la cabeza y creo que ya lo hemos tocado en un capítulo anterior, no me acuerdo exactamente en cuál. Y lo que te imaginas, no importa exactamente, no importa qué te imagines, nunca va a ocurrir de la manera como te lo Exacto, imaginas. exacto. Cuéntame hoy sobre qué vamos a hablar. Vamos a seguir hablando sobre la manera en que nuestro pensamiento nos puede llegar a engañar. O sea, digamos, vamos a conocer otras tres formas en que ese pensamiento negativo, generador de estrés, se puede presentar. Y si conocemos la forma en que se presenta, pues es más fácil
darnos cuenta y hacer algo. Antes de arrancar, una frase de Epicteto también, que lo vimos en el capítulo pasado, que es este filósofo griego que dice: las personas no sufren por las cosas que suceden, sino por la opinión y la interpretación que hacen de ellas, de las cosas que suceden. O sea, lo vamos a ver más adelante, lo que sucede es neutro. O sea, lo que pasa es un hecho neutro y es tu interpretación lo que le da ese significado, esa carga emocional. Pero ya lo vamos a ver un poquitico más adelante. O sea, mi pregunta, ¿la guardo? O sea, porque ¿no crees que hay situaciones, pues, como abogado del diablo, ¿no crees que hay situaciones objetivamente muy graves? Claro, ajá, pero es igualmente tu libertad el manejo de esa situación muy grave. O sea, es la manera en que tú interpretes, lo hemos dicho muchas veces, una enfermedad muy grave, la muerte, que es muy claro, de por sí es una situación, igual la muerte es una situación neutra. Si se muere una persona que tú no conoces, qué vaina, pues se murió. Claro. Si se muere una persona que está muy cerca a ti, pues te da mucho dolor. Entonces, digamos, en sí la muerte es un evento neutro, depende de si tú eres cercano a la persona que murió o si eres lejano. No le das, pero digamos aunque que... Lo entendería un poco diferente, porque yo, o sea, entiendo lo que dices, pero siento que va más desde el lado, si la muerte se presenta en alguna persona cercana a mí, está, o sea, volviendo a la frase que dijiste, está en mi actitud y en mí el poder de ver cómo lo veo. Claro, es tu interpretación. No, siento que compararlo con la muerte de alguien que no conozco. No, claro, bueno, puede que en eso, sí, digamos que tienes mucha razón, pero igual, no sé, es que solemos sufrir por lo que vemos en el noticiero. O sea, se murieron unas personas en Shanghái. No, pues terrible, qué horror. Pues sí, pero pues realmente yo no puedo hacer nada con eso. Es mi decisión, un tema súper delicado, la guerra de Ucrania. Claro, la guerra de Ucrania como hecho es un hecho terrible, pero yo estoy en mi casa, no sé, en Bogotá, en condiciones normales, pues realmente no hay nada que yo pueda hacer y yo puedo generar un nivel de estrés altísimo por la guerra. Claro. Pero pues no tiene sentido porque es que yo ni estoy allá, estoy a miles de kilómetros y ver todo el día lo que pasa, pues no, digamos que la guerra sí es un hecho terrible, pero lo que yo hago con la información de la guerra es mi decisión. Claro. Es a eso a lo que se refiere, digamos, el hecho, y por eso pues siempre también esta frase la hemos usado ya más de una vez en este proyecto y es: la realidad no es como la vemos como somos. Es lo que nuestra mente interpreta de la realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, este primer punto que queremos tocar acá es exactamente eso. La mente es una máquina de producir significados. Una máquina de producir significados. ¿Qué significa eso? Eso es lo que estamos diciendo. O sea, no nos vayamos ni a la muerte ni a la guerra, digamos que son cosas, digamos, mi marido me gritó. Claro, me grita porque no me quiere, me grita porque no sé qué. O yo puedo decir, mi marido gritó, pobrecito él, que viene a gritar aquí como un loco, pero yo me alejo de ese grito, ¿sí me entiendes? No quiere decir que no te afecte, pero no te lo tomas como una posesión tuya, ¿sí me entiendes? O mi jefe me gritó, o mi amiga no me miró, no me saludó. Pero sí. Ahí se me ocurre, porque que tu jefe, que tu marido o pareja, o sea, que tú te tomes distancia de ese hecho, no es quitarle un poco de importancia, porque al final... Claro, mucha importancia. Pero, o sea, si tu jefe o si tu marido te grita, o sea, claro, no sé, siento que es algo a lo cual deberías hacer algo. Claro, es que el hecho de que no te lo tomes como una cosa tuya, o sea, obvio, si tú te vas a quedar con ese marido que te grita todo el tiempo o con ese, es tu decisión, ¿sí me entiendes? No quiere decir que tú no hagas nada, pero quiere decir que no te lo echas como una carga personal porque eso te produce mucho daño. O sea, él gritó, ella no me miró, o él, no sé, mis hijos me contestan horrible. Entonces, es el mismo ejemplo de siempre. O sea, ellos contestan horrible. En el momento que tú tomas distancia, puedes así mismo actuar correctamente. Entonces tú dices, no pueden seguir contestando así porque eso está muy mal. Los educas o te separas o cambias de trabajo o tomas acción. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que tomas una distancia porque al final el grito
o lo que pasó en la oficina es un evento. Es como el tráfico, la rabia de tu jefe, tu marido te puso cachos, por decir algo. Son eventos. El evento es neutro, digamos. Eso es lo que dice la psicología positiva, eso es lo que hablan los expertos. El evento como tal es neutro. ¿Qué pasa con ese evento en tu cabeza? Tú le vas a dar un significado de acuerdo a tus hábitos, a tus costumbres, a tus creencias. Le vas a dar un significado, una interpretación a ese evento. Entonces, cuando tú logras darte cuenta que la interpretación que le estás dando es la peor, por decir algo, o te das cuenta de que la interpretación que le estás dando te está haciendo mucho daño, tienes la libertad de cambiar esa interpretación, tienes la libertad de verlo de otra manera, que es lo que hemos hablado también. Busquémosle otra perspectiva a esa situación, pero tienes que darte cuenta. Y siento que puede llegar a pasar que, pues no sé, el ejemplo de unos cachos, entonces pues, que te empieces a imaginar, ¿sabes? Tal vez una película de unos cachos, y tú dices, no, distanciémonos un poco, me estoy armando una película, mi imaginación me está llevando a lugares que no son, pero ¿cómo entonces esa persona no cae luego en el sentimiento de, no, es que soy una ingenua o soy un ingenuo porque Claro, hacer como si nada pasara? O sea, no sé, ¿entiendes? Claro, lo que pasa es que no te confundas con el hecho de tomar distancia, no quiere decir ni me conformo, o sea, mi marido me gritó, no te equivoques en pensar que tomar distancia y observar lo que estás pensando quiere decir que eres un conformista o mediocre, digamos, me quedo en una relación que me hace daño, pero me hago de cuenta que no me está haciendo daño. Eso es lo que lo pusiste en Ese las hilo, palabras. exactamente. El hecho de que tú puedas tomar distancia, que ya lo hemos hablado en otros capítulos, te permite tomar decisiones más asertivas. O sea, si yo estoy con una persona que me maltrata, que me grita, pero no me gritó una vez ni dos veces, sino me ha gritado varias veces, o sea, se altera y no es capaz de controlar su temperamento, cuando yo tomo distancia digo, ¿yo qué hago aquí? O sea, él puede tener su temperamento como él quiera, yo porque estoy aquí, porque no me separo, porque no cambio de novio, porque no cambio de trabajo. Si es el caso de mis hijos que contestan súper mal, yo me alejo porque si me involucro personalmente los cacheteo, pues. Pero realmente lo que tengo es educarlos. Entonces, si tomo un poquito de distancia y me doy cuenta que el hecho es neutro, ellos contestan muy mal, me alejo y digo, ok, ¿qué voy a hacer con eso? Puedo darle una interpretación, están mal educados, me están quedando mal educados, tengo que corregir eso. A lo que nos queremos referir acá específicamente es en observar qué interpretación le estamos dando a los... El ejemplo típico del tráfico. El tráfico es una cosa que existe, es un hecho neutro, o sea, yo no puedo cambiarlo. Listo, me subo en el carro a pelear con el gobierno porque no hacen nada por los que se roban la plata, porque las calles, porque no hay vías, porque el taxista me cerró. Esa es una opción, es una interpretación de mi mente y se va todo el camino produciendo cortisol full porque va peleando con todos, con el alcalde, con el presidente, con el gobierno, con todo el mundo. O yo ya sé que el tráfico es una situación que existe, lo hemos dicho, entonces salgo con más tiempo, utilizo ese tiempo que va a estar esa hora o el tiempo que yo vaya a estar metida en el tráfico para, si puedo, hacer las llamadas que me hacen falta, si no escucho un podcast, si no un audiolibro, si no rezo, o sea, puedo usar ese tiempo en lo que yo decida, pero ya no le echo la culpa al tráfico, al evento como tal que es neutro. Okay. Y por supuesto, cuando yo cambio la interpretación, pues mi emoción cambia. En vez de estar una hora peleando con el mundo y sus alrededores porque la ciudad está paralizada por la lluvia, el tráfico, etcétera, pues entonces aprovecho el tiempo oyendo un podcast, por ejemplo, es una super idea. Y oír ese podcast me sube el ánimo, me da bienestar, ¿sí? Entonces, digamos, este primer punto es mi mente interpreta lo que pasa. Y yo decido qué interpretación le doy a un evento que, digamos, lo que los expertos siempre recalcan es que los eventos son neutros. Neutros. Es la mente la que le da, o sea, la mente puede volver un cielo un infierno y un infierno un cielo. Así de fácil. Un cielo, un infierno, y un infierno, un cielo. Ok. Y por supuesto, vamos a cerrar estos dos capítulos con la herramienta que es la gratitud. Ya llega, pero todo esto... ¿Qué puedo hacer con esos pensamientos? Agradecer. ¿Qué puedo agradecer? Todo. Ahora, ¿cómo se llama? Otra manera también de ayudar a nuestra mente, habla la autora de la dieta mental. Estamos hablando la misma
pues digamos, toda esta información del capítulo 11 y 12 se la debemos a Margarita Pasos, para que eso quede también, pues ella es muy linda y la información es de todo el mundo, pero es muy chévere dar los créditos, porque de verdad hacen un trabajo increíble. Entonces, cuando se refiere a la dieta mental, todos sabemos y todos hemos escuchado 1.000.000 de veces que si comemos y nos alimentamos de comida chatarra, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Sobrepeso, enfermedades, colesterol, diabetes, lo que ya sabemos. Comemos mal al desayuno, al almuerzo, la comida, tenemos físicamente muchos problemas. Pero ¿qué pasa con lo que recibe tu cabeza? ¿Qué pasa con la información que está entrando durante 16 horas más o menos que tú estás despierto? No ponemos atención a lo que entra en nuestra cabeza. Y luego nos preguntamos por qué vivimos tan ansiosos, por qué estamos tan angustiados, hoy me siento como nerviosa. Pues si revisamos lo que estamos consumiendo en nuestra cabeza, estamos consumiendo puros alimentos tóxicos, o sea, noticieros, chismes, crítica, queja, pensamientos destructivos, videos, digamos, terribles, porque nos especializamos en compartir en las redes el atraco en tal lado, el asesinato no sé dónde, o sea, y esa información que está llegando en nuestra cabeza genera demasiado cortisol y demasiado estrés y no le damos el valor ni la atención a lo que estamos recibiendo. Y aquí sí va directamente a ti y tu generación. No creen que lo que ven, que la información basura que está por las redes puede llegar a hacerles mucho daño, y sí les hace daño. La neurociencia lo ha estudiado, ha hecho muchos análisis, muchas mediciones de cómo se reconectan las neuronas del cerebro cuando ves información basura o información de valor. Eso está completamente medido. Y cómo se conectan las redes neuronales y la química que produce el cerebro cuando ves, digamos, los noticieros, y en dosis extremas, obviamente, como todo, ¿no? Claro, pero es que, o sea, sí entiendo lo que dices, pero por otro lado también siento que decir, o sea, como mi único contenido no va a ser un podcast claro todo el día no. sobre desarrollo personal y cómo mejorar y no sé qué. O sea, yo también quiero desconectarme y pues uno se pasa, no sé, viendo cualquier memes un rato y, o sea, completamente de acuerdo. Si volvemos al ejemplo de la dieta, pues yo, o sea, a mí me encanta, no sé, las harinas, el pan. Yo no voy a dejar de comer como eso, pues porque claro, me fascina. Pero se trata un poco de controlarlo. Exactamente, se trata de controlarlo y se trata de darnos cuenta honestamente que tanto lo estamos controlando, que es lo que me has hablado, tu autoobservación y tu honestidad contigo mismo. Obvio, yo quiero ver videos de música, puedo ver un noticiero en la mañana y más o menos enterarme de lo que está pasando, o puedo ver deportes, o puedo ver videos graciosos. Claro, digamos que sí puedes. ¿Cuánto tiempo le estás dando a eso? O sea, claro. ¿Y cómo se compensa esa información, digamos, que no te aporta con la que sí te aporta? O sea, las clases en la universidad, el trabajo, digamos, tu tiempo libre, ¿qué le das a tu cabeza? Claro. Claro, obviamente que tú todo el día no comes lechuga, ¿no? Ni Sí, todo el exacto. día, ni todo el día estás comiendo pues aguacate. No, hay días que te comes el postre y otro día te tomas un trago y sí, pero en el momento en que tú te das cuenta que vas compensando, claro, tampoco si tú tienes un sobrepeso de, no sé, 8 kilos y solamente desayunas saludable, pero el almuerzo es una hamburguesa y por la noche te comes una pizza, pero desayunaste súper saludable, claramente tu sobrepeso no va a bajar. Y si tú ya estás en un tema de una enfermedad, pues tienes que mejorar tu dieta. ¿A qué va todo esto? Que te des cuenta y revises qué entra en tu cabeza. Así como cuidas que comes. Por supuesto que si tú te tomas una gaseosa al día, pues digamos que pueden llegar a no ser mucho. Pero si desayunas con Coca-Cola, almuerzas Coca-Cola o la gaseosa que sea, digamos, pues empieza a generar mucho daño. Si lo que tú ves digamos, en televisión son noticieros, pero sales con tus amigas o lo que sea y entonces es el chisme, es la crítica, es la queja todo el tiempo y entonces uno es hablando de las otras personas o renegando o sea, no estás viendo noticieros sino estás peleando con tus amigos por el gobierno, por el alcalde. O sea, ¿a qué va todo esto? Revisemos y pongamos atención qué estamos metiendo en nuestra cabeza, qué información y en qué cantidades está llegando. Es que es como todo, si tú ves 24 horas de deporte, pues el deporte no tiene nada de malo, pero resulta que es que si estás todo el día viendo deporte y no vas a la universidad, pues se vuelve muy malo. Claro.
es darnos cuenta. Obvio que ver deporte en televisión es delicioso. ¿Todo el día? A veces. Claro, pero es eso, es darnos cuenta. Yo tengo que decir, y a los que me conocen y me sufren, yo escuchaba noticias desde que abría el ojo hasta que me dormía. Yo me levantaba y prendía el noticiero y a mí me parecía que si yo no estaba súper informada, mejor dicho, estaba mal. Y de pronto empecé a darme cuenta que no me aportaba nada. Yo me subía al carro y ponía noticias, me bajaba del carro y ponía el noticiero, me leía el periódico. O sea, yo estaba todo el día, realmente, la única información que yo, digamos, claro, leía, hacía deporte, hacía otras cosas, pero en mi tiempo, digamos, muerto, entre comillas, en el carro, mientras estoy haciendo, mientras me estoy bañando, mientras me estoy... Almorzaba con el noticiero. Realmente fueron demasiados años donde yo me... Y conozco muchas personas que aprovechan el almuerzo para ver el noticiero. Y la neurociencia, los psiquiatras, todo el mundo, esa alimentación que tú estás comiendo cuando estás viendo en directo la guerra, porque los noticieros te transmiten en directo la guerra, pero tú te estás alimentando, tu mente, aunque tú no seas consciente, está produciendo el cortisol de lo que tú estás viendo. Es ahí, es ese punto específico. O sea, si yo voy a alimentarme, mi almuerzo sano, mi ensalada, mi proteína, ¿sí? He cuidado mucho lo que le voy a alimentar a mi cuerpo, pero no soy coherente con lo que le estoy dando a mi cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Si estás almorzando, intenta no ver el noticiero. No sabes el bienestar que produce a tu mente, a tu cuerpo almorzar. Pon música, pon deportes, pon, no sé, una serie que te estés viendo que te guste. Almuerza con alguien. Almuerza con alguien, conversa con tus hijos, porque conocemos muchas familias o parejas que se sientan a almorzar y el televisor es el noticiero, la compañía es el noticiero. Digamos, ahí es ese punto específico en el que queremos en este capítulo como ponerte a pensar. ¿Qué pasa si yo en vez de ver el noticiero a la hora del almuerzo o converso, oigo música, pongo una música rica que me acompañe, o si quiero ver televisión, pues pongo una película que me guste, pero soy coherente, alimentando de manera sana mi cuerpo y mi mente? Es que es ahí donde queremos hacer el punto. Okay. Pero siento que vamos 2 de 3 como aspectos que habías dicho, como la dieta mental, el primero que fue... La interpretación que da tu cabeza. Y falta un tercero. Sí, falta un tercero que es muy chévere, que me gusta mucho, y dice otra herramienta, otro tip, lo que sea, elimina las penas de tu cabeza. ¿Qué significa para ti penas? ¿Qué te dice esa palabra? Penas es como dolores, como... tristezas. Sí, como... La autora llama penas como el pensamiento negativo automático. Pensamiento negativo automático, las penas, ok, como un acrónimo. Exactamente, me gusta un montón porque elimina las penas de tu cabeza y ella las clasifica en 5 grupos de penas, de pensamiento negativo automático. Entonces, la primera pena que uno podría, digamos, que ya recomienda intentar reconocer es cuando nos convertimos en el hombre y la mujer de la mancha. Y es porque nos entrenamos a ver el punto negro en la hoja blanca, o sea, el puntico mínimo. Entonces, digamos que tú llegas al restaurante, todo está delicioso, pero, no sé, el jugo viene en un vaso que no te gusta. O el mesero no te sirvió lo suficientemente rápido. En vez de enfocarte en que estás en un sitio comiendo algo rico, te enfocas en que el servicio, el mesero no te lo atendió. Entonces ella llama el hombre o la mujer de la mancha, que es muy típico. Sales a un paseo, este ejemplo me pareció muy chistoso porque yo creo que a muchos nos ha pasado y es que te invitan a un paseo al campo, a la finca, no sé qué, y tú vas feliz, el día está radiante, el paisaje es divino, no sé qué, vas caminando y pisas popo de vaca, porque vas caminando y estás en una finca y hay popo de vaca. Se te amarga el día, qué desgracia, esto se te ensució el zapato, te manchaste, no sé qué, y el paseo, de ese paseo no vas a recordar sino cuando pisaste el popo de vaca, ¿sí me entiendes? Es ese que no sea el punto negro en la hoja blanca el que te desenfoca de lo bien que la estás pasando o de lo que está pasando. Claro. Entonces, digamos, esa es como la primera pena. No te vuelvas el hombre de la mancha o la mujer de la mancha. Okay. No pierdas algo lindo por una cosa mínima. Y eso nos pasa mucho, muchísimo. Otra pena que es muy típica y que no, es cuando nos volvemos adivinos, que ya lo hemos hablado, ¿no? Pronosticamos y adivinamos todo lo que el otro está pensando. Muy conectado con la imaginación. Muy conectado con la imaginación y muy conectado asumimos que tenemos la verdad. O sea, tú no me llamas
y yo asumo que no me llamas porque no quisiste, o porque te robaron el celular, o porque te emborrachaste, o sea, yo puedo asumir mil cosas. Mi marido no me contesta el teléfono y yo ya asumo que es que, claro, como soy yo, ¿qué le importa? Esa llamada no es importante. Si lo llamara otro, eso sí sería importantísimo. O seguro es que no quiere hablar conmigo porque no. Cualquier cosa, asumo y adivino cosas que ni siquiera están pasando. ¿Mm? Claro. Entonces, y ese es una pena muy típica. Me encuentro con alguien en un restaurante y no me saluda. Claro, es que se cree más que yo, es que claro, que me va a saludar si está con un amigo y le da pena saludarme o lo que sea, ¿no? Y aquí aprovecho para decir que si a alguien no lo saludo, yo no veo. O sea, el que se encuentre conmigo y yo no lo salude, por favor, yo no veo. O sea, para mí es, y tengo que decir que me ha pasado, ¿no? Por favor, créame que es que yo no veo. Tengo un problema de visión, no es ni que yo no te quiera saludar o que ya no, no. O sea, entonces si tú decides pensar que la persona que no te saludó es porque no ve, pobrecita, ella no ve, si te das cuenta, no porque... Bueno, pero ahí también estás asumiendo algo, o sea, al Claro, final... pero al bien, para el lado Ok, positivo. Acuérdate que hablábamos claro. de ponernos paranoicos inversos, ¿no? Pues Ujú. asumo que no me saludó porque no me vio, es ciega, lo que sea. Ok, O sea, asumo en positivo, me entreno en positivo. Dejemos de pensar que quienes nos rodean tienen una agenda oculta para hacernos daño. O sea, ok, porque es que eso, total. ¿no? Y eso ¿a qué nos lleva? A no poner nuestra felicidad y nuestra emoción y nuestro estado de ánimo en las manos del otro, ¿no? Nadie tiene una agenda oculta, ni somos tan importantes para que todo el mundo esté pensando solo Claro, en total, nosotros, que total. eso también es una cosa, nosotros creemos que es que el otro de la pasa pensando en nosotros y por eso no nos habla, no, o sea, él está ocupadísimo, tiene un montón de problemas, está estresado, pues que me hace pensar que yo soy el ser más importante y todo a mi alrededor está pensando en mí. Total. ¿Mm? Entonces digamos que ese es otra pena. Y otra pena que es muy, muy típica y que nos sirve mucho reconocerla y es el absolutismo, ¿no? A mí siempre me va mal. Todo me sale mal. Es que yo soy la más de malas. Llamo y nunca me contesta. O sea, ese siempre, todo, nunca. Es falso, es mentira. Pues yo llamo y no me contesta, pero muchas veces me ha contestado. O sea, pero cuando yo digo nunca me contesta, pues yo ya soy una pobre víctima Claro. de mis circunstancias. O a mí todo me sale mal. Hoy te salió mal. O esta semana realmente no ha sido una buena semana, pero he tenido montones de semanas buenas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que estamos utilizando los dos extremos, todo me sale mal, yo no sirvo para nada, no sé qué, nos olvidamos de todos los matices grises e inmediatamente estamos volviendo mentira. La realidad es mentira, porque es que a Claro. nadie todo le sale mal. O sea, si tú ya naciste y estás en este mundo, algo salió bien, el parto. O sea, entonces siempre hay algo que te sale bien. Ujú. Entonces, digamos, esta sería como nuestra otra pena que está en nuestro pensamiento y que nos hace daño porque nos vuelve víctimas. Claro. Inmediatamente usamos un absoluto, somos unos pobrecitos. Ujú. Pobrecita yo. Total. ¿Mm? Otra pena que ella es el fatalista, que digamos es un mismo easy, ¿no? Esperar siempre lo peor, imaginarse siempre la peor circunstancia, o sea, me sale un granito en la espalda y es un tumor. O sea, ya me voy al peor, o sea, me duele el estómago y mínimo, pues es que tengo quién sabe qué. Entonces, ese fatalista, ese pensamiento anticipado de desgracias es muy dañino. Y eso, digamos que tengo que decir que las mujeres lo tenemos bastante fuerte y volvemos a lo mismo, no es un trabajo fácil descartar ese pensamiento fatalista, pero es un trabajo que hay que hacer porque es que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El 95% de lo que nos imaginamos no No va a pasar. ocurre Total. y sufrimos un montón por eso que no ocurre. En algún capítulo decíamos, el pesimista muere 1000 veces, el optimista muere solo una vez, la que tocó, ¿no? Claro. Entonces, y aquí cae una frase que les digo mucho a mis hijos, o sea, a ti, la frase de San Benito, ¿no? Orando y laborando, o sea, rezo para que todo me salga bien y actúo en consecuencia con lo que estoy esperando que ocurra, ¿no? Ujú. Entonces, en vez de imaginarme lo peor, me imagino lo mejor y actúo en consecuencia para que eso ocurra. Y la última, digamos que ella clasifica como la pena de los pensamientos negativos automáticos, es cuando me pongo los binoculares. Todos hemos tenido en la mano un binocular, ¿no? Aumenta Claro. lo chiquito
y reduce lo grande, ¿no? O sea, digamos que los binoculares te aumentan, es para ver más lejos y aumentar el, ¿no? Como una lupa. Como una lupe. Entonces tú lo que haces es aumentar todo lo malo para que se vea todavía más malo. Y si tú tienes un defecto o un, como dice ella, un área de oportunidad a trabajar, ella no lo llama defecto, sino un área, tú eso lo potencializas. No es que yo soy malísimo para esto, es que yo siempre que intento, no sé, cocinar, me queda inmundo. Y cuando tienes una fortaleza, entonces la minimizas. Si a ti te dicen, ay, ¿cómo tienes el pelo de lindo? No, pero es que hoy lo tengo súper seco. No, en realidad no es que sea tan lindo, ¿no? O sea, uy, tú, no sé, cocinas súper bien. No, pero pues es que esto es facilísimo, cualquiera prepara este plato, esto es una bobada. Sí, esa cosa de que todo lo bueno que tenemos o lo bueno que vemos lo volvemos muy chiquito. Y lo que no es tan bueno, eso sí nos encanta Claro. maximizarlo. ¿Mm? Ok. Esas son las 5 penas. Entonces digamos que son chéveres, digamos como conocer estas figuras literarias, podría decir, no sé. Pero son cosas que están en nuestra cabeza que cuando las observamos digo, sí, yo sí soy extrema, ¿no? Sí, total. Yo creo que más de uno escuchándote mencionar los diferentes escenarios, tal vez. Exacto, como Como que manera de sí. presentarse. Exacto. Yo creo que muchas personas dijeron como, ah, mierda, yo hago eso. Exacto. Como me pasó a mí, sobre todo, por ejemplo, el último que dijiste, no, ¿cuál fue? El fatalista. El fatalista. O el binocular. Ah, no, el era- binocular, sí, total. Siento que me pasa mucho también que reduzco, por ejemplo, muchas vainas mías, que la gente me dice, no, pues no sé, yo hago mucho deporte y me pasa constantemente que la gente me dice, no, wow, qué impresión. Y es como yo digo, no, pues la verdad no es, no no es, es tan, no es tanto, no es no tan, es que esté haciendo mucho, no sí, estoy o sea, haciendo realmente mucho. y realmente si tú eres, digamos, entonces aquí qué viene la recomendación. La recomendación dice, observe y haga conciencia de los pensamientos que está teniendo. Entonces, si tú dices, no es tanto, miércoles, correr 42 kilómetros de una maratón es un montón, o sea, si yo lo hago, sí es un montón, ¿sí? Claro. Y tú le das el valor que tiene. Entonces dices, mi pensamiento debe ser, oiga, muchas gracias, ha sido un trabajo, un esfuerzo chévere que, ¿no? Me hace feliz que lo reconozca, digamos. El mismo hecho del podcast. Mucha gente me dice, ¿ustedes cómo hacen? Es una cosa, no sé qué. Y entonces tú tiendes a decir, no sé qué. No, pues sí, es un esfuerzo, es un trabajo, son horas de prepararlo. Gracias por darse cuenta que detrás de esto hay un trabajo. Pero Claro. uno tiende a minimizar Total. lo que, digamos, algo bueno que estamos haciendo, por decir. Y es un hábito, y es un hábito que a donde queremos llegar es observémoslo. Y si te das cuenta que tienes uno de estas penas que ocupa lugar en tu cabeza, una persona habla de que es como si una ave de rapiña se parara en tu cabeza. Si a ti se te para una ave de rapiña en la cabeza, ¿tú qué haces? Le das comidita y la consientes para que se quede ahí en tu cabeza, se coma la mitad de tu cerebro y haga popó, si quieres, ¿no? No, tú la espantas. O sea, esos pensamientos, espántalos. Es un ave de rapiña que viene a tomar posesión de tu mente, a hacer literalmente popó en tu cabeza. No le des comida, no lo consientas, no trates de que se quede. Total. Si te das cuenta que se paró, espántalo, ¿no? Y una vez que lo observas, ese pensamiento negativo automático, cuestiónalo. ¿Esto que estoy pensando es verdad? ¿Es verdad que todo me sale mal? ¿Es verdad que a mí siempre me va mal? ¿O es verdad que a mí siempre me atracan? ¿O es verdad que a mí siempre mi jefe me regaña? Apenas lo observas y lo cuestionas, dicen, no siempre. He salido 1000 veces a la calle y me han atracado 2. O sea, ¿sí? Claro. Entonces, y una vez que lo cuestionas y lo analizas, te das cuenta que es mentira. Dices, ¿por qué estás en mi cabeza haciendo popó? O sea, literalmente, ¿qué haces aquí haciendo popó en mi cabeza? Cámbialo. ¿Mm? Obsérvalo atentamente y cámbialo. Sustituye su significado. Y una de las técnicas que la hemos hablado y que tú dices que a ti te funciona mucho, si tienes un pensamiento que está haciendo daño en tu cabeza, una ave de rapiña, una pena, como la quieras llamar, pásala a un papel. O sea, si realmente te cuesta tanto sacarla, escríbela. Yo siento que a mí siempre me atracan, por decir. No es verdad. En el momento en que tú lo pasas de tu cabeza al papel,
estás desocupando tu cabeza. Es igual que cuando haces una lista de pendientes. Claro. Desocupas tu cabeza y eso te da un descanso a la química de tu cabeza. Y el resignificado que le quieres dar, porque hay pensamientos, por ejemplo, la enfermedad, me duele la rodilla y ya me imagino trasplante de rodilla, pues somos capaces. Escríbelo también. No, me está doliendo la rodilla porque me sobreactué en el ejercicio, tengo que calmarme, hacer el entrenamiento dirigido, lo que sea, escríbelo, eso te ayuda mucho. Y como siempre, la mejor herramienta de todo esto es la gratitud. La más fácil, la más al alcance y la que recomiendan también los expertos es coja un papel y un lápiz y empieza a escribir cosas para agradecer. Si usted está de verdad deprimido, de verdad en la mala, de verdad súper negativo, de verdad mal, arranque de cero. O sea, hoy abrí el ojo y estaba vivo. Dios mío, miles de personas en el planeta abrieron el ojo, no abrieron el ojo, o sea, murieron durante la noche. Puedo ver, tengo un techo, si me desperté es porque tenía donde dormir, o sea, cosa por cosa la puedes escribir y es una herramienta que siempre cambiará la química de tu cerebro, así tú no lo creas. Realmente no es lo hemos dicho en otros capítulos, no es importante que lo creas, tu química naturalmente cambia. Y para cerrar podríamos decir, no es que la gente feliz sea agradecida, sino que la gente agradecida es feliz. Me gusta mucho esa frase. Y esa es la magia. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. Estos 2 capítulos fueron muy especiales para nosotros porque tuvimos la oportunidad de grabarlos en persona, juntos. Lamentablemente, como estamos en países diferentes, pues no es algo que podamos hacer con mucha frecuencia. Espero que se haya sentido, que les haya gustado este capítulo. Y como siempre, si tienes un tema que te gustaría que tratemos o alguna pregunta que haya surgido a raíz de la conversación, no dudes en escribirnos. Nuestras informaciones las encuentras en la descripción del capítulo. Y como siempre, nos vemos en 2 semanas.